El mundo que conocemos hoy se apoya sobre los huesos de aquellos que apostaron su existencia en una sola tarde de hierro y sangre. Pero esta no es la historia que lees en los libros de texto. No, esta es la historia del barro, del miedo y de las decisiones que, tomadas en un segundo de pánico, condenaron a civilizaciones enteras al olvido. Imaginen por un momento el mar Mediterráneo, pero no como el paraíso azul que vemos en las postales, sino como un oscuro tablero de ajedrez, donde una potencia joven y hambrienta llamada Roma empezaba a extender sus garras hacia el este, y allí, en las tierras del sol naciente, descansaba la joya de la corona en Grecia. Pero no la Grecia de los filósofos y los poetas, sino la Grecia de los generales, la heredera directa del imperio de Alejandro Magno. Una tierra protegida por la Falange, esa muralla impenetrable de picas que durante siglos se consideró invulnerable. Lo que nadie sospechaba es que el choque entre estas dos fuerzas no sería solo una guerra más, sino un cambio de era, el momento exacto en el que el mundo antiguo cambió de manos para siempre. Y la tragedia de Grecia no comenzó con una derrota militar, sino con un terrible error de cálculo, uno nacido de la pura arrogancia. Filipo V de Macedonia, un hombre cuya ambición solo era superada por su miopía estratégica, miró hacia el oeste y vio a una Roma que parecía herida de muerte por el genio de Aníbal. Era el año 215 a.C. y los campos de Italia estaban cubiertos de cadáveres romanos tras la masacre de Canas. Para Filipo, Roma era una bestia moribunda de la que podía sacar una buena tajada. Fue entonces cuando decidió estrechar la mano del diablo, firmando un pacto de sangre con Aníbal Barca. Fue, sin duda, el mayor error de su vida. Porque Roma, incluso en su hora más oscura, no se acobardó. Al contrario, juró que Macedonia pagaría cada gota de sangre italiana con el fin de su linaje. Así nació la Primera Guerra Macedónica. No fue un conflicto frontal, sino una guerra de sombras, de guerrillas y de diplomacia envenenada. Con una astucia diabólica, Roma financió a los enemigos internos de Grecia para mantener a Filipo ocupado mientras ellos terminaban de lidiar con Cartago. Mientras tanto, en el corazón de las ciudades-estado griegas, la desunión era un cáncer que avanzaba sin pausa. Los etolios, los rodios, los atenienses, en lugar de ver la sombra de la loba romana que se cernía sobre ellos, prefirieron usar a los romanos como mercenarios de lujo para saldar sus propias cuentas pendientes con Macedonia. Era como invitar a un incendio para apagar una vela. Y claro, cuando Roma finalmente derrotó a Aníbal, volvió su mirada hacia el Adriático con una sed de venganza que solo el acero podía saciar. Ya no eran la república asustada de años atrás. Se habían convertido en una máquina de guerra perfeccionada en el infierno. La Segunda Guerra Macedónica fue el escenario donde el carismático Tito Quincio Flaminio entró en la historia. Flaminio no solo traía legiones, traía una narrativa poderosa a la libertad de Grecia. Prometió a las ciudades griegas que Roma solo quería liberarlas del yugo macedonio. Y esa fue, probablemente, la mentira más exitosa de la antigüedad. Bajo la promesa de libertad, los griegos abrieron sus puertos y sus mentes a un conquistador que, a diferencia de los macedonios, no buscaba un tributo, sino el control absoluto del alma helénica. El clímax de este choque de civilizaciones se produjo en las colinas de Cinocéfala. Imaginen la escena en la niebla matutina cubriendo un terreno irregular, traicionero, donde la visibilidad era casi nula. Filipo V confiaba ciegamente en su falange. Esa formación compacta donde cada hombre portaba una zariza de 6 metros de largo. De frente, nada podía detenerlos. Pero la Falange era un organismo rígido, un gigante con pies de barro que solo funcionaba en llanuras perfectas. Los romanos, con la flexibilidad de sus manípulos, eran como lobos atacando a un elefante. Cuando la falange macedonia empezó a avanzar sobre ese terreno quebrado, su línea se fragmentó. Aparecieron pequeñas grietas en la muralla de picas, y fue por ahí donde los centuriones romanos, con sus espadas cortas y sus escudos pesados, se filtraron como veneno. En el combate cuerpo a cuerpo, la larga pica de los griegos se convirtió en un estorbo inútil. Los gritos de los macedonios, siendo masacrados en los huecos de su propia formación,
marcaron el fin de la supremacía militar griega. Roma no solo ganó una batalla, demostró que el mundo de Alejandro había quedado obsoleto para siempre, pero la historia a veces tiene un sentido del humor bastante macabro. Tras la derrota de Filipo, Grecia no encontró la paz, sino una servidumbre disfrazada de protectorado romano. El hijo de Filipo, Persio, intentó un último y heroico acto de resistencia en la Tercera Guerra Macedónica. Era un hombre más reflexivo, quizás consciente de que estaba luchando contra el propio tiempo. Pero Roma ya no jugaba la diplomacia. Enviaron a Lucio Emilio Paulo, un general de la vieja escuela, para terminar el trabajo de una vez por todas. En la batalla de Pedna, la última gran falange de la historia, se desintegró en menos de una hora. Los elefantes romanos pisotearon las esperanzas macedonias, y Persio terminó sus días desfilando encadenado por las calles de Roma antes de morir en una prisión oscura. La caída de Macedonia dejó a Grecia totalmente desprotegida, y cuando la Liga Aquea intentó rebelarse finalmente en el año 146 a.C., Roma decidió que ya no habría más advertencias. La destrucción de Corinto es uno de los episodios más sombríos de la guerra antigua. Los romanos entraron en la joya del comercio griego y literalmente la borraron del mapa. Cada hombre fue pasado por la espada, cada mujer y niño vendido como ganado, y cada tesoro artístico, desde estatuas de mármol hasta frescos invaluables. Fue saqueado y enviado a Roma. El humo de Corinto fue el epitafio de la independencia griega. Sin embargo, en el silencio de las ruinas ocurrió algo completamente inesperado. Mientras los generales romanos celebraban su victoria, sus hijos empezaban a leer a Homero, sus arquitectos a copiar el Partenón.